debemos recordar la alegría de su vida, más que la tristeza de su partida de todos. Sin embargo, yo no tengo, a diferencia de estos dos viciosos de la metodología, no tengo nada preparado. Ellos van a hablar de la obra seguramente, del impacto natural. Yo solamente quiero contarles algunas cosas personales para recordarlo a Carlos. Quizá una anécdota que puede pintar su trayectoria de alguna manera. Cuando él estaba en Brandeis, en la Universidad de Brandeis, estudiaba ahí una beca que consiguió John Moore, en la Puede Lyon, porque con Moore trabajamos con Carlos, nunca había una persona nada como Moore. Quisimos ordenar sus papeles y nos dijo: yo soy el dueño de mi caos, no se metan. Entonces, trabajando la visita de Guanajuato, él impidió que nos metiéramos, pero en todo caso Moore lo apoyó y consiguió esta beca en Brandeis. Y Carlos estaba ahí y me sacó de París, donde habíamos estado el año 68, el año de la revuelta en París. Carlos había venido de visita, yo todavía hacía deportes, entonces logré saltar la reja y me escapé a la policía. Él no se escapó y lo detuvieron y lo llevaron preso y pensaban deportarlo, y estaba ahí preso, felizmente lo soltaron después. En todo caso, yo llegué a Brandeis y, estando allí de contrabando, organizamos un viaje, los latinoamericanos que éramos amigos, y era pues toda la sangre, porque había chinos, gringos, mulatos, de todo. Carlos estaba en ese momento enamorado con una chica china, yo andaba con una chica de Haití, que después fue la madre de mis hijos, y había gente de Venezuela, y nos fuimos a la fiesta de San Fermín. San Firmino, que es el patrón de Italia, de buena parte de Italia. Y llegamos al barrio italiano de Boston, y cuando llegamos, de repente nos vimos rodeados por un grupo de jóvenes con bates de béisbol. Como entre nosotros había mulatos, negros, chinos, y no querían que entráramos a la fiesta de San Fermín. Y nos atacaron con sus bates de béisbol. Y Carlos recibió un batazo en la boca que le voló 2 dientes, que después se lo tuvo que reponer, evidentemente. Creo que esta intolerancia, de alguna manera, no fue el inicio de su actitud, digamos, frente a los otros culturales, pero fue la reafirmación de que una de las cosas que hay que hacer en la vida, y sobre todo en el Perú, es pelear contra la intolerancia. Cosa que ustedes pueden ver ahora en esta campaña electoral, cómo brota este racismo en el Perú, que está metido como transmisión cultural en los genes casi de todos los sectores sociales, no solamente de los sectores, ahora no hay clases sociales, no hay A, B, C, D, pero el A, el B, el C, el D, el E y el F, porque también hay F en el Perú. ¿Cómo brota este sentimiento de que es imposible compartir un país tan diverso como el nuestro, como el título del libro de antología de Carlos de la Antropología? Qué difícil es aceptar a los demás, a los otros, porque culturalmente reproducimos estas expresiones de exclusión, de marginalidad. Bueno, esto que les cuento pasó en Boston, en el barrio italiano de Boston, es solamente un ejemplo de algo que para él era una constante en su vida, y que lo demostró a lo largo no solo de sus trabajos, sino de su vida. Creo que lo único que nos separó es que él era del municipal y yo era de la Alianza Lima. Entonces, es el único elemento que después creo que hemos compartido. No es un tema de recogida, pero son casi 50 años, hacemos cuenta. Rodrigo se había ido ya por Bacarado, se fue a Francia. Y con Lourdes nos conocemos hace 49 años, y con Carlos hace 50 años, un siglo. Casi. Es un tema de arqueología, ¿no? Que no se encuentra en los arqueólogos por aquí. Podría contar muchas cosas de Carlos, ¿no? Sacábamos un periódico en Ayacucho llamado El Pueblo. Él fue siempre un amante del periodismo y la escritura. No sé si ustedes saben que había un concurso de poesía en los años 60 muy importante en el Perú, se llamaba El Poeta Joven del Perú. En algún momento, el año que Carlos compuso, José Watanabe, que se nos fue hace un poco más de un año,
recibió una mención honrosa, pero publicaron su libro que se llama Para calmar la ira de los dioses. Por ahí está, yo tengo un ejemplar un poco ajado, pero ahí está. De alguna manera era también un poeta, como he dicho, pero en su presentación, el uso del lenguaje y la manera de referirse a metáforas fue fundamental a lo largo de su existencia como científico social. Era un escritor que recurría a la poesía, por eso escogía los títulos que escogía, que difícil es el Dios, nunca lo lejos arremetió tan cerca, para calmar la ira de los dioses, son extractos de poemas. Hay esta vertiente de poeta, no frustrado porque de alguna manera seguía escribiendo, aunque no lo publicara, y seguía siendo también de alguna manera un poeta en sus escritos, un poeta científico, si se quiere decir. Pero no se había graduado, Carlos. Entonces, cuando estábamos en la Universidad de Huamanga, yo también soy cristobalino, y cuando ya ocupábamos, teníamos una cuota de poder mínima. Vamos a graduar a los amigos que nunca se han graduado. Entonces lo juntamos al Carlos Iván. No te molestes, Carlos, que no estoy diciendo nada indiscreto. Al Carlos Iván, al Marco Carrillo, a Emilio Santillana, amigos que trabajaban desde hace tiempo y no tenían la formalidad del título. Emilio y el gato hicieron tesis para salir del paso, pero Carlos hizo una tesis realmente interesante, que era juntar los datos de Ayacucho para explicar las raíces de una crisis. Estamos en los años 80, ¿no? Cuando ya Sendero había desplegado su maquinaria de muerte en toda la región. Y él preparó su tesis, y una de las cosas que me sorprendió que él tenía una computadora, que era una cosa que yo nunca había visto en mi vida, una computadora. Y entonces hacía su tesis en la computadora, mira la función que tiene, puede borrar, copiar. Nosotros como chiquitos mirando las cosas que él nos explicaba. O sea, aparte de poeta, lo que quiero decir ahora es que nunca se cerró a estar abierto a los cambios y a aceptar los cambios. Por eso no era humano. Cuando Rodrigo publicó un texto que se llamaba El modo de producción predominantemente capitalista, todo el mundo le cayó encima porque nadie sostenía lo que él sostenía en los tesis por tratando de escaparse del dogmatismo. Algo así fue Carlos permanentemente, alejarse del dogmatismo, estar abierto a los cambios. Mi hija, que era su hija, el otro día escribió una nota bonita, no termino porque podríamos hablar toda la mañana, pero lo que van a decir yo creo que es más importante. Mi hija escribió una nota ahora, cuando Carlos ya se ha ido, y dice que ella vivió bajo la dictadura de sus padres, la dictadura musical de sus padres. Nosotros lo hacíamos escuchar lo de Palacabrina, Citarrosa, y la persona que la sacó de esa dictadura musical que nosotros como padres militantes le poníamos fue su padrino, porque le regaló un disco de Maná y además le hizo escuchar cumbia y lo llevó por el lado del rock y le metía los ritmos. Esa era Carlos Iván. Por eso el otro día en el crematorio, aparte de la música y escuchando, le pusimos los ritmos. Bueno, yo solamente quería compartir estos recuerdos y ahí estará aquí. No le fue bien en los últimos tiempos por estas aulas, porque son ustedes más que para recordarlo, para seguir con esos dos principios. No ser dogmáticos y pelear hasta el final para que este sea un país realmente de todas las gentes, sin excluidos y sin marginados. Gracias. Bueno, presentar al profesor Jürgen, en realidad todos lo conocemos, pero como acaba de recordarnos Jaime, esta amistad que ya tiene 50 años, creo que es muy significativa. Vamos entonces a dejar que el profesor Jürgen, además de la cuestión teórica que le ha retado Jaime, pueda decirnos también
este lado amical. Yuri, por favor. Ya, bueno, primero tengo que desmentir a Jaime, que es un experto en contar chistes, porque es de Barrios Altos. La gente de Barrios Altos sí sabe contar chistes, por esto me está intrigando la cuestión de que yo sea el teórico y el metódico. No soy. Es eso, yo estoy tan poco preparado por la charla que me voy a dar como él. Y de ahí, mal o bien, empiezo con mis recuerdos y ahí nuevamente tengo que corregir un poco a Jaime. Habló sobre los títulos de los libros de Carlos Iván y dijo que eran partes de poesías. En cierto grado sí, nosotros siempre llamábamos a Carlos Iván el titulero, si no sabíamos muy bien qué título dar a un libro o un artículo, consultábamos con Carlos para saber cuál era un título bueno que tuviera una aceptación en el público, y efectivamente él tenía una habilidad especial, quizá era esa habilidad poética de inventarse títulos fuera de serie que tuvieran un atractivo para el público, el lector. Pero la corrección que digo en ese caso de Qué difícil es ser Dios, es el último libro que publicó, pero también era el mismo título para un folleto que sacó hace 20 años, más o menos. Qué difícil es ser Dios abre una veta de algo que es un poquito diferente a la poesía. Qué difícil es ser Dios es el título original de una novela de los hermanos Strugatsky. Los hermanos Strugatsky escribían ciencia ficción en la Unión Soviética y es una novela realmente fascinante. No sé si existe una versión en castellano, pero la novela más o menos trata de unos comunistas ya de una Unión Soviética o de un mundo que había llegado al comunismo, que viajaban así en un viaje interestelar a un planeta que vivía en pleno feudalismo, y los comunistas